muy grande. La doctora Lola Aparicio es licenciada en Medicina y doctora en Psiquiatría en 1994, máster en Medicina Legal y Forense e Hipnosis Clínica, entre otras cosas. Sí. Ha desarrollado su labor de médico de familia en Málaga y su objetivo prioritario, cambiar la forma de entender la vida, sabiendo que la muerte no existe. Trabajó de manera continuada en la sección Consulta Abierta en el magazine matinal Mira la Vida. Ha colaborado en numerosos programas de radio de Canal Sur, entre otras emisoras, y de televisión, cómo no, en Cuarto Milenio, del que formó parte del comité de expertos. Ha participado como ponente en diversos congresos con temas relacionados con las visiones de los moribundos y fenómenos en el lecho de muerte. Así que la ponencia de la doctora Lola Aparicio es el diseño espiritual de morir. Sí. Lola, muchísimas gracias. Adelante. Vale, muchísimas gracias a Carmen por haberme invitado al Congreso. Muchísimas gracias a los que estáis aquí, que habéis elegido venir a ver y escuchar algo sobre la muerte en vez de pasear por el día tan estupendo que hace, y eso ya dice bastante. De un tiempo, de hace ya bastante años esta parte, me ha interesado muchísimo lo que es el trasiego, el trasvase entre la vida y la muerte. He visto pasar por ese trance a muchos pacientes, lo he podido acompañar y a través de esa experiencia me he ido haciendo preguntas. Aquí hemos estado todo el fin de semana hablando de la muerte y hablando de la dualidad, ¿no? La dualidad, el opuesto, esto opuesto a esto, esto opuesto a esto. Bueno, yo muchas veces empiezo diciendo, bueno, ¿qué es el opuesto a la muerte? Si vivimos en un mundo dual, ¿qué es el opuesto a la muerte? Mucha gente dice, la vida. No es la vida. Lo opuesto a morir es nacer. ¿Vale? Lo opuesto a morir es nacer. Esa es la dualidad. Morir y nacer. Si pasamos la dualidad a la polaridad, ya la cosa cambia. Morir y nacer forma parte de la manifestación de la vida. Todos decimos, morir es parte de la vida. Es el ciclo de la vida. La gente muere, la gente nace, y eso son manifestaciones del continuo de la vida. La vida no tiene opuesto. La vida es vida. El que nace vivo, el que muere sigue vivo después de muerto, porque la vida no tiene opuesto. Ya hemos pasado de la dualidad a lo que es la polaridad. Tú dices, el blanco es el opuesto al negro. Y luego dices, pues no, porque es una manifestación del color. Con lo cual ya ahí no existe dualidad, hay polaridad. Trascendemos un poquito la polaridad. Entonces, no hay opuesto a la vida es la vida es eterna, es continua, y somos nosotros los que nos estamos manifestando en nuestro continuo ciclo de vivir y nacer. Me interesé mucho por los fenómenos en el lecho de muerte, y empecé a pensar eso, si la muerte es el final o el inicio de un viaje. Cuando empecé a pensar de que nacer es el opuesto a morir, no es el opuesto a vivir. Vivir se vive siempre. Entonces, ¿qué son los fenómenos en el lecho de muerte? Pues son una serie de experiencias, de percepciones, de eventos que le ocurren a las personas unos meses, unos días, unas horas antes de trascender. A mí no me gusta hablar de muerte, me gusta de trascender. ¿Trascender qué es? Es trasvasar nuestra conciencia de este plano al plano siguiente. Eso es trascender, pasar de este plano al plano siguiente. Esto no trasciende, ¿eh? Ahora se queda en este plano. Voy a ver lo fácil que es pasar al otro plano.
Bien, hay que tener claro una cosa, que esto no está basado en las creencias, ¿eh? O sea, no está basado en yo creo en Buda, yo creo en Jesucristo, yo creo... No, porque lo mismo que nadie nace igual que nadie y sin embargo tenemos un patrón por el que se nace, nadie muere igual que nadie. Lo que yo cuento está basado en las vivencias y en los testimonios de las personas que me han contado lo que le ha sucedido y también en libros que yo he leído que cuentan este tipo de experiencias. Hay que tener en cuenta, ya lo ha dicho Vicente por ahí, que estas experiencias no tienen hoy por hoy ninguna explicación científica. No tienen explicación científica alguna, pero hay un tipo de comprensión que nos dice, con nuestra lógica racional, de que eso tiene una causa. Todo lo que está pasando tiene una causa. Aunque ahora mismo no le encontremos la explicación científica. Ya están los científicos interesados en buscar esa causa-efecto. Que esas cosas ocurren, no tienen explicación científica con el paradigma actual, pero no se nos escapa de la comprensión lógica de que eso tiene un motivo. El motivo por el que aparecen todas estas cosas. Y nos los cuenta la gente, lo mismo que lo cuentan ahora, lo cuentan desde hace 100 años, 200 años. Aquí se ha hablado de William Barrett, el primero que empezó a recoger todos estos fenómenos que ocurren en el lecho de muerte. Este es Michio Kaku. Él dice que si la apariencia y la esencia fuesen lo mismo, pues no habría necesidad de ciencia. Claro, o sea, si yo cojo y describo la apariencia de la mesa y me quedo ahí y no voy al final de decir qué es la mesa, dónde está, qué hay después de la mesa. Bueno, después de la mesa hay una serie de partículas que la componen y después de las partículas hay unos átomos y después de los átomos hay unas cuerdas. Lo que me da la ciencia es darme cuenta de que la apariencia y la esencia son distintos. Eso ya le corresponde a la ciencia hacerlo. Aunque nadie sabemos cómo ni dónde vamos a... No sabemos dónde vamos a morir ni cuándo, sí sabemos cómo, porque nos lo han contado la gente, nos lo están contando continuamente. Nos cuentan lo que les sucede, nos cuentan lo que ven, nos cuentan sus experiencias y nos damos cuenta de que eso sigue un patrón. Nadie muere igual que nadie, pero sí sigue una serie de patrones. Como nadie nace igual que nadie, pero vemos que sigue unos patrones. Luego, si hay unos patrones, lo que subyace a eso es un proceso. El proceso de nacer, sabemos que el niño se encaja, pasa por el canal del parto, se va dilatando. O sea, sabemos que existe un proceso y ese proceso está determinado, ese proceso está diseñado. Pues si estamos observando patrones de cómo se está muriendo la gente, cuáles son las fases por las que pasa la gente, quiere decir que debajo de eso hay un proceso que está diseñado. La muerte o el trasvase de la conciencia de este plano al plano siguiente está diseñada también. Simplemente lo que hay es que describirlo. Vamos a describir ese proceso porque sigue una serie de fases. Todo proceso sigue una serie de fases. Entonces, describiendo las fases, vamos a poder ver cómo es el proceso de morir. Y todos vamos a seguir ese proceso de morir. Con lo cual, tenemos mucho que aprender, ¿no? Mucho que investigar. A mí es que esto me interesa muchísimo. Bueno, vamos a ver que el proceso de morir lo tenemos visto desde 3 vertientes distintas. Desde la vertiente física, lo que los médicos llamamos la agonía. Vemos cómo nos vamos desconectando de nuestros sentidos y vemos que sigue un proceso predeterminado y diseñado de cómo nos vamos desconectando de nuestros sentidos. Yo, como médico de atención primaria, cuando alguien me llama y me dice, mire usted, que mi padre no tiene apetito, no tiene ganas de comer, pues ya me pone sobre aviso. ¿Por qué? Porque el primer sentido que se desconecta es el sentido del gusto. La gente le empieza a perder el gusto a la vida y empiezan a dejar de comer. Luego
yo voy a visitarlo porque me fijo mucho en los ojos del paciente, veo si ese paciente ha perdido la ilusión por la vida. Si ha perdido la ilusión por la vida, ha decidido trascender. No le des allí el Actimel porque se empeñan en que se alimenten, no quieren que se vaya. Pero la persona decide también en un momento determinado cuando se quiere ir. Una vez que ha pasado ese momento de cerrar el pico del gusto, pues se van cerrando otros sentidos. El siguiente sentido que se cierra es el de la vista. Cierran los ojitos, pasan mucho tiempo dormiditos, ya se quieren quedar en la camita, dan mucho, Fijaros el proceso. Luego, ya que pasan mucho tiempo dormido, el del tacto. Ya tienes que zarandearlo un poquito para que te abra los ojos. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va? El tacto, cada vez el zarandeo tiene que ser más brusco porque se va desconectando del tacto. Por último, se desconecta del oído. Y ese es el proceso. Nadie cierra los ojitos y se hincha a comer. Cuando ya se meten en la cama con los ojos cerrados, la comida, o sea, eso tiene un proceso. ¿Qué es lo que yo quiero deciros? Y para trascender la conciencia tiene su proceso. El proceso emocional, porque nuestras emociones también se van desconectando, vamos haciendo un duelo, como el que describió Kübler-Ross, que también se ha hablado aquí. Cuando nos vamos a trascender, hacemos un duelo, porque el que se marcha lo pierde todo. Perdemos todo lo que tenemos aquí, todo nuestro mundo material, perdemos nuestras filias, nuestras fobias, todo. Y hacemos un proceso de duelo que muchas veces suele iniciarse el día que te dan el diagnóstico de una enfermedad grave. Y ya puede empezar ahí el proceso emocional que decía Kübler-Ross, de negación, de ira. La gente se pone muy susceptible. No hay que, ay, mi marido no hay quien le hable. Coño, si le han detectado un cáncer de hígado, hija. Verá que está en su proceso, y también hay que enseñarle a los pacientes, a las personas que están haciendo un proceso de duelo. La persona que tiene una enfermedad grave, cuando le dan el diagnóstico, empieza a hacer un proceso de duelo para ir desconectándose de esta realidad. Tener en cuenta una cosa: la enfermedad para mí es el instrumento que muchas personas eligen para trascender. Y si esa persona ha elegido ese instrumento de enfermedad para trascender, puede ser un cáncer, puede ser un COVID, puede ser un accidente, puede ser lo que sea, bueno, pues es el instrumento que ellos han elegido para trascender. Y una vez que lo han elegido, lo han elegido. ¿Hay que respetar la elección? No, pues no te tienes que morir. Bueno, me moriré cuando yo lo vea necesario. ¿Por qué? Porque el tránsito, que es la consciencia, el proceso de morir, se muere el cuerpo, nos desconectamos emocionalmente, y la consciencia, que es nuestro espíritu, también tiene un proceso de desconectarse. Se va desconectando poco a poco de este plano. Y eso es lo que yo he visto. ¿Por qué? Porque he visto patrones que se repiten. Se ha hablado mucho a lo largo de la conferencia de estos fenómenos que ocurren en el lecho de muerte. Pero también tiene su proceso. ¿Por qué? Porque sigue un patrón, y ese patrón veo que sigue una serie de fases. Y las fases, cada tránsito va a ser distinto, porque cada uno va a tener el tránsito que necesita. A lo mejor yo necesito 5 años para desconectarme espiritualmente y emocionalmente de mi mundo, porque yo estoy muy atado a mi mundo. Yo me acuerdo de un hombre que llevaba una bomba de quimioterapia por un cáncer de colon. Este hombre me enseñó muchísimo. Le habían dado 3 meses de vida. Después de 5 años, yo un día, y hablábamos muchísimo, porque el hombre se había planteado mucho su trascendencia, el paso al otro lado, etc. Y un día yo le pregunté: Juan, ¿tú por qué no te mueres? Si es que lo tienes a huevo. O sea, lo has trabajado. ¿Tú por qué no te mueres? Que es como, ¿qué es lo que te ancla aquí? Entonces el hombre me dijo: no me puedo morir por mi mujer, porque mi mujer es mucho más joven que yo, es muy inocente, yo tengo un negocio, se la van a comer viva, y hasta que yo no deje todas las cosas arregladas, yo no me puedo morir. Y dije, bueno, pues ese era su tránsito. Cada uno tiene el tránsito
que necesitas, según tus anclajes. Te puedes sacrificar por el otro. Este hombre estaba vivo por su mujer. Cuando lo dejó todo arreglado y los hijos ya mayores, el hombre se fue en paz. Lo importante es irse, hacer el tránsito para poder irse en paz. Bueno, vamos a ver la siguiente. Ya he dicho que el tránsito va a ser el equivalente a la agonía del cuerpo, la fase de Kübler-Ross en el emocional. El tránsito es el trasvase de la conciencia de este plano al siguiente en el mundo de la conciencia. Conciencia con S de sabiduría. Y ya lo diferenciamos de la conciencia, que es nuestra mentecita racional, la que nos sirve para decir ahora tengo sed, voy a beber agua, el sota, caballo y rey de todo, de todos los días, ¿vale? El tránsito es un estado de conciencia y se desarrolla pues en lo que yo llamo el área del tránsito. Ese estado de conciencia es un estado, no me gusta decir alterado de conciencia, me gusta decir un estado no ordinario de conciencia. Todos nosotros conocemos estados no ordinarios de conciencia dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, antes de dormir pasamos una interfaz que es como una especie de velo de olvido, en donde nos vienen imágenes, sensaciones, pequeños movimientos involuntarios. Todavía no hemos caído en el sueño, pero estamos en esa interfaz. Eso es un estado no ordinario de conciencia. Cuando caemos en el sueño y empezamos a tener sueños, estamos en un estado no ordinario de conciencia. Somos nosotros y no somos nosotros. Nos desarrollamos, sabemos que somos nosotros, pero estamos en otros paisajes. Freud lo llama el inconsciente. Ese inconsciente, lo esotérico lo llaman el astral. Yo creo que Freud sacó el término inconsciente del astral. Es un mundo de realización de deseos. Lo mismo dice el astral, lo mismo dice Freud, y es un estado no ordinario de conciencia. Bueno, pues cuando vamos a trascender, entramos en ese periodo de tránsito, en esa área de tránsito que es un estado no ordinario de conciencia. Y además, el que está trascendiendo está entre esas dos realidades. Es como cuando vamos a dormir, que estamos en esa interfaz, que nos quedamos dormidos, nos pueden despertar, nos despierta, y fácilmente nos podemos despertar, todavía no hemos caído en el estado del sueño. Bueno, pues algo parecido. Y es como que estar en las inmediaciones de la muerte nos abre ese portal para entrar en ese estado no ordinario de conciencia. Fijaros si esto es que el moribundo, la persona que está trascendiendo, en muchos momentos está viviendo entre esas dos realidades. El saber popular dice, está con un pie aquí y con un pie allí, porque está viviendo esas dos realidades y muchas veces las diferencia. Dice, os voy a leer lo que dice William Barrett, porque es que, como son los mismos patrones, la gente se moría igual en el siglo XIX que en el siglo XXI. Dice William Barrett, de una niña que le escribió la madre, le escribió a William Barrett cómo se murió la niña. Y dice, Daisy, fallecida a los 10 años en 1864, durante 3 días vivió en ambos mundos, y ella lo expresaba así. Todo esto es un error. No hay una línea que separe esta vida de la otra. Esta está aquí y esta está allí. Esto último gesticulando con las manos. Yo sé que es así porque puedo veros a todos vosotros al mismo tiempo que los veo a ellos. Y eso hoy la gente también me lo dice. Se muere igual. ¿Por qué? Porque hay un patrón y un diseño para trascender. Eso está diseñado. La gente, si es tan importante nacer y hay un patrón y un diseño para nacer, tan importante es morir. ¿Cómo no va a haber un diseño y un proceso diseñado exquisitamente para trascender? También es esta área del tránsito, que es un estado no ordinario de conciencia, que puede tener un tiempo de meses, semanas, días u horas, es un lugar de espera que provoca cambios trascendentales.
La persona se va poniendo en contacto con el otro lado, empieza a ver apariciones, empieza a tener sueños intuitivos, produce cambios en el sentido de que se va desprendiendo del mundo material, va haciendo revisiones de vida, va llegando a las conclusiones. Kabuli dice que en los 2 últimos días de nuestra existencia vamos a saber cuál es el propósito de nuestra vida. Si no lo hemos averiguado antes, en esos 2 últimos días vamos a saber por qué hemos venido, vamos a ver cuál es nuestra misión. Luego se producen cambios místicos y trascendentes cuando la persona la veis allí dormidita, que se levanta, porque la dinámica es entrar y salir. Vas entrando y saliendo, como cuando estás, yo hago la analogía, como cuando estás a punto de dormirte, pero hay un ruidito y te vuelve a despertar. Todavía no has caído en el sueño, todavía no has pasado al otro lado, pero estás en esa interfaz. Y además, es un sitio en donde hay gente, eso está habitado. Allí no es una habitación sola, allí hay gente. ¿Por qué digo que hay gente? Pues porque las personas que están trascendiendo nos dicen, he visto fulano, he visto mengano, se me ha parecido esto, ahí está fulanito. Sabemos a quiénes ven los moribundos, si es que lo sabemos. Si lo que hace falta es cogerlo, escribirlo, documentarlo y decir, ¿sabemos a quiénes ven los moribundos? Pues ¿a quiénes ven? Pues a los pobladores del tránsito. ¿Y quiénes están allí? Pues está en el 24% los padres, sobre todo la madre. Hay teorías, por ejemplo, el paradigma psicoanalítico te dice que eso es una regresión que hace el enfermo, que se pone como un niño y que, claro, como está como un niño, pues lo que busca es el amparo de mamá, la protección de papá, y que eso es un mecanismo psicológico regresivo frente a un estresante externo como puede ser la enfermedad. Sí, pero solamente en el 24% y el otro 75%. Claro, si fuera una regresión que hace el enfermo, bueno, daría explicación a un 25%, pero el grueso es un 75%. ¿A quiénes ven más? Pues ven a desconocidos, gente que no conoce, ve a familiares, ven amigos, ven a la comadre, ven a gente, a vecinos, y luego a seres espirituales. Seres espirituales que pueden ser pues niños, ven mucho a niños. Esto no le encuentro mucha aplicación, pero ven mucho a niños. El otro día ahí Miguel Ángel estaba enseñando a un niño, ¿no? Que ven a niños. Y a seres vestidos de blanco, que según tus creencias, pues puede decir son mis guías, son ángeles. Cuando la religión católica estaba muy institucionalizada desde la infancia, los niños se extrañaban cuando veían seres espirituales que decían que eran ángeles, se extrañaban de que los ángeles no tuvieran alas. Decía, mamá, ahí hay 2 ángeles, pero no tienen alas. Luego están viendo a seres espirituales, damas de azul, que las personas dicen, he visto a la Virgen. ¿Has visto a la Virgen? Sí, está ahí la Virgen. Bueno, ¿y qué Virgen es? Bueno, no es la Virgen. ¿Tú le has preguntado si es la Virgen? Ah, no, yo no le he preguntado, pero es la Virgen. La identifican con esa deidad o la identifican con esa energía femenina de diosa, ¿no? En una ocasión me he encontrado con una paciente que decía que su padre, antes de fallecer, veía monjes. Pueden ser también seres espirituales. Hay gente que ve otras cosas, pero es raro. También se ven a mascotas, pero también es raro. A quienes ven es a lo que estoy poniendo ahí. Y esos monjes, claro, yo en mi curiosidad le dije, bueno, ¿veía monjes? Sí, decía que en la habitación habían entrado monjes. Digo, bueno, ¿y cómo iban vestidos? Y me decía la paciente, ay, yo qué sé. Digo, ¿no le preguntaste? Dice, hombre, se estaba muriendo mi padre. Claro, es que esa es otra cosa. ¿Cómo se investiga con personas que están falleciendo?
o sea, haces una búsqueda y empiezas a meterle electrodos, vamos a ver cómo se muere, hombre, también hay un espacio que hay que dejarlos tranquilos, ¿no? O sea, uno no puede ser invasorio, ¿eh? Si te lo comunican, pues entonces preguntas, pero los familiares que están allí están sumidos en el dolor, están viendo cómo viene su padre y a mí qué me importa de qué va vestido el monje, ¿me entiendes? Aunque desde un punto de vista científico o investigador como yo, pues a mí me interesaría, pero trabajar con gente que está, hacer una investigación con personas que están en los últimos momentos de su vida es muy complicado y éticamente es delicado, es muy delicado. William Burroughs se interesó por estos fenómenos porque su mujer, que era matrona, vino un día y le comentó un caso y le dijo, mira, hay aquí una señora que se está muriendo porque ha dado a luz con una gran hemorragia y resulta que 15 días antes su hermana, la hermana se llamaba Life, su hermana ha muerto, pero la familia no quiere decirle que ha muerto porque encima que está la pobre desangrándose y está bastante malita, pues no le vamos a dar ahora el sufrimiento de que ha perdido a la hermana. Y la familia decidió no decirle nada. Pero esta señora, cuando estaba haciendo su tránsito, empezó a ver a seres fallecidos y también vio a su hermana y dijo, ¿qué hace mi hermana Life aquí? Entonces, claro, la familia se quedó en consternación. ¿Por qué? Porque empiezan a ver a seres fallecidos y cuando se empieza a investigar se demuestra de que esos seres que ellos creían vivos estaban muertos e incluso muchas veces la familia cree que está viva esa persona y luego investigan y no, esa persona está muerta. Entonces cuando la mujer fue a William Burroughs con esta historia, William Burroughs se interesó, dijo aquí hay algo que hay que investigar. Un paciente me decía, mi padre se encontraba en tránsito y vio a mi madre y a mi hermano. Y vio también a una tía que había fallecido un mes antes y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Cositas que dan que pensar. Entonces, vemos que las fases del tránsito que voy a pasar a describir pertenecen dentro de un proceso. Un proceso son una sucesión de fases que algunas veces van una detrás de otra y algunas veces se solapan, con lo cual es un proceso predeterminado porque hay una serie de patrones que se repiten. ¿Para qué ocurren todas estas experiencias en el lecho de muerte? Pues tienen un efecto tranquilizador. A la persona que la está sufriendo, que la está viviendo, los tranquiliza. La familia que lo está asistiendo también se queda muy tranquila, ayudan mucho en el tránsito porque si tu madre está viendo a un abuelo que ha venido por ella y está departiendo con él, la familia piensa, se está yendo acompañada. Oye, qué tranquilidad, ayuda mucho en el duelo el que tu familia, tu madre, tu padre, veas que se está yendo acompañado, con una cara de paz. Oye, eso tranquiliza muchísimo. Ayer alguien contaba, mi madre se fue con un ricto de dolor. Eso intranquiliza, pero se va con una cara de paz acompañado de... Una paciente me decía el otro día, mi madre, cuando porque yo hago una búsqueda activa, se ha muerto mi madre. Le doy el pésame y luego le digo, oye, ¿y le han aparecido estas cosas que dice la gente, que ve a seres del otro lado? Yo hago búsqueda activa, porque si no, los testigos no te lo cuentan. Entonces me dice, pues sí. Veía a mi padre y le decía, Pepe, dame la mano. Y extendía la mano. Pepe, dame la mano. Y yo pensaba, mira, mi padre está aquí, se va a ir acompañando a mi madre. A los que están alrededor le da mucha tranquilidad porque dice que su madre se fue con la mano extendida para darle la mano a su padre, ¿no? Estaba viendo al padre. El padre estaba allí. ¿Dónde? ¿En un espacio real o en la mente del enfermo? ¿Dónde están? ¿En el espacio real? Parece que ocupan un espacio real, porque el paciente dirige la mirada a ese sitio, pero ¿dónde se están desarrollando? ¿En la mente o en el espacio real?
hay también experiencias compartidas de gente que está viendo lo mismo. Bueno, pues dentro de las fases de este proceso diseñado de morir, tenemos la primera, es la fase de aviso. La fase de aviso, yo he visto que hay 3 patas en donde a la persona se le avisa de que es su hora. En la experiencia cercana a la muerte, la gente hace un tránsito comprimido, pum, hace una parada cardíaca y toda la fase del tránsito entra directamente, pum, a la zona del tránsito, que ve a seres queridos, a los mismos pobladores del tránsito, si es que están viendo a la misma gente, a un ser espiritual, vi a mi tío, vi a mi madre, a fulanita que no sabía que había muerto, ven a lo mismo, porque están entrando en el mismo estado no ordinario de conciencia, pero de una forma comprimida. Y ahí le dicen, hay un señor, un padre, una madre, un guía, que le dice, mira, no es tu hora, tienes que volver. Cuando tú te estás marchando, la premonición, la fase de aviso te está diciendo, es tu hora. Ve haciendo lo que tengas que hacer porque te ha llegado el momento. Puede ser por una premonición. Yo me encontré en un viaje a una señora que como yo hablo de estos temas, pues, y hago búsqueda activa y saco el tema. ¿Por qué? Porque doy lugar a que piensen que yo soy una interlocutora válida y me pueden contar estas cosas. Y además, esas personas, se sienten entendidas por alguien que la está entendiendo y a mí me están enriqueciendo, porque me están aportando los casos y los testimonios en donde todo esto se está basando. Entonces esa mujer me dijo que su madre un día había llegado y le había dicho, mira hija, sé que voy a morir de una muerte súbita, violenta y trágica. Y la hija, ay no mamá, por favor, que sí, que yo lo sé. Es que lo sé que me voy a morir así, lo siento así, sé que va a ser así, así que voy a preparar el testamento, para. Bueno, la madre a los pocos días le dice, ya tengo todo el testamento, aquí tienes tus papeles, y entonces la hija se enfadó con la madre y dijo, mira mamá, estas cosas son de la mentecita, ¿sabes? Te vas a autosugestionar, y al final vas a tener un accidente por tus mismas sugestiones, le das vuelta ahí el bucle. Se enfadó un poco con la madre y la madre, mi hija, mira, tú piensa lo que quieras, pero yo voy a morir de una forma violenta, súbita y trágica. Pues ten cuidado, tal y cual. Bueno, y pasaron unos días hasta que llegó el 24 de julio del 2013, en donde un tren Alvia se dirige al Ferrol desde Madrid y a 3 kilómetros de Santiago de Compostela, esto lo hemos visto todo, el tren descarriló. Se llevó por delante a 80 personas, una de ellas la madre de esta señora. ¿Dónde está la autosugestión ahí? Entonces ella y la hija estaba muy enfadada porque decía, ¿y para qué tenía mi madre esa premonición? ¿Para qué tuvo esa premonición si no pudimos hacer nada para salvarla? Hombre, yo creo que la premonición la tenía la madre para dejar arreglados todos los asuntos y que pudiera hacer un tránsito lo más tranquilo posible, y para avisarle a la hija que ya, quieras que no, estaba sobre aviso de que la madre iba a morir, aunque la hija estaba muy enfadada en esa fase del duelo en donde estás muy irritable. Ella se preguntaba para qué había tenido su madre. Espero que le haya encontrado la solución, ¿no? Luego también hay intuiciones agudizadas. Ya no es una premonición, sino tú tienes una intuición de que el tiempo se está acabando y no sabes por qué tienes necesidad de. Un día dando una conferencia y diciendo esto, veo que una señora se sale de la sala. Y luego cuando salí me dice, es que yo esto no lo sabía, porque si lo llego a saber, mi marido se murió de un infarto fulminante, bastante joven, pero es que el tío 6 meses antes se empeñó en hacer testamento. Y yo le decía, ¿pero para qué vas a hacer testamento? Que yo quiero hacer testamento y quiero hacer testamento y quiero hacer testamento. Y hubo ahí unas trifulcas. ¿Por qué quería hacer testamento? ¿Por qué tuvo la necesidad de hacer testamento? Esto es muy, muy frecuente. El hijo de una compañera falleció con 32 años de una muerte súbita, jugando al pádel.
Nadie se esperaba, porque el chico estaba totalmente sano. Se había casado en mayo y en febrero el chico jugando al pádel se murió. Bueno, pues cuando ya empezaron a arreglar los papeles, en diciembre había hecho un seguro de vida a favor de la mujer. ¿Me decís quién hace con 32 años un seguro de vida recién casado en favor de la mujer? Se tienen intuiciones agudizadas y muchas veces te lo dicen. Pero es que también hay visitas que te anuncian antes de que te mueras, en la fase de aviso. El otro día llega una paciente y me dice: se ha muerto mi madre, doctora, de un infarto. Hace un mes se murió mi madre de un infarto. Prácticamente fulminante. Duró 3 días en el hospital. Y yo le doy el pésame, etcétera, etcétera, y le pregunto: oye, ¿y tu madre tuvo, tanto en el hospital o antes, tuvo alguna cosa rara que le pasara, algún sueño, algo que compartieran contigo? Bueno, la mujer me miró como espantada. Me dice: pues mire usted, doctora, un mes antes de que le diera el infarto, me dice mi madre: ¿sabes que he visto a tu padre que estaba ahí en la habitación? El padre había fallecido. Mi mamá: ¿cómo que has visto a papá? Mira, que lo he visto, como te veo a ti, y que quería. Y la madre dijo: pues no lo sé, pero lo he visto, hija. Al mes siguiente tuvo el infarto y ya en la habitación del hospital, la madre le dijo: mira, tu padre está viniendo todos los días a visitarme. Viene a acompañarme. ¿No estuvo el padre allí ya avisándola antes de que ella supiese que le iba a dar un infarto? Está dentro de lo que es la fase de aviso. Si no sabemos de estas fases, se nos pasa el proceso de que vamos a trascender. Tanto para nosotros como para los que nos acompañan. A mí alguien viene y me dice: me ha pasado esto, como ya veremos en la siguiente llamada, en la siguiente fase. En la siguiente fase yo la llamo la fase de la llamada. La llamada puede ser activa. Eso en todos los hospitales lo sabe quien ha trabajado en un hospital. Es el paciente el que empieza a llamar al ser fallecido que quiere que venga por él. Empieza a llamar, te dice: mira, el de la habitación no sé cuánto está llamando a su madre, y empieza: mamá, 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 o papá, papá, papá. Estás dentro de cómo te vas desconectando, cómo vas trascendiendo, cómo tu conciencia va pasando al otro lado, porque estás llamando a los que quieren que vengan a por ti. Las frases de esta fase de la llamada son: ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Incluso se extrañan por su ausencia. Yo pongo ejemplos porque de ahí es donde yo me nutro, y luego veo que son patrones que otra gente me dice que le ha pasado lo mismo. La trabajadora social de mi centro de salud me dice un día: he ido a ver a mi padre y fíjate, dice mi padre: oye, ¿tú sabes dónde está mi madre? Y le digo yo: ay, papá, por Dios, si tu madre se murió no sé hace cuánto tiempo. Y él le dijo: ya, pero ¿tú sabes por qué no viene? Pues papá, porque se ha muerto. No, es que me dijo que iba a venir y no viene. ¿Por qué no viene? Se extrañan por su ausencia. Empiezan a decir: ¿dónde está? Me comentaba otro paciente, me decía que su padre, cuando estaba en periodo de tránsito, no hacía nada más que decir: papá, mamá, ¿por qué no venís? ¿Cuándo vais a venir? ¿Por qué no llegáis? Lo están llamando. El paciente sabe que está trascendiendo y quiere irse acompañado de esas personas que le dijeron que iban a venir a por él. ¿Por qué no vienes? Se extrañan por su ausencia. Está la llamada activa, pero también está la llamada pasiva, que es cuando los del otro lado vienen a decirte: vámonos. Esta es la llamada activa. Voy a pasar, a ver, ¿dónde está? Aquí, es que me confundo los mandos. La llamada pasiva: te dicen: ha venido por mí, me llama por mi nombre. La llamada con gestos:
me tiende los brazos, me hace gestos con la mano. Aquí, en esta fase, la de la llamada pasiva, me dio la idea, y luego lo he visto muchas veces, me dio la idea una paciente a la que fui a atender a domicilio con un cáncer de hígado. Entonces me dijo la hija, mira, es que mi madre ha dejado de comer, está ahí pachuchilla, metida en la cama, y cuando estaba hablando con ella, le pregunté si tenía alguna manifestación. Oye, tú estás viendo cosas que te llamen la atención, te están sucediendo cosas que tú creas, para saber en qué fase del tránsito está, porque estas fases tienen valor pronóstico. Entonces la mujer me cuenta un sueño y me dice, he estado soñando con mi madre hace una semana y mi madre estaba a un lado del río, yo estaba al otro lado del río, mi madre estaba con una serie de personas, ¿ves? Del área del tránsito, otras mujeres que yo no conozco, gente que conoce, gente que no conoce, y mi madre me hacía señales con la mano para que fuera donde ella. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no te vas con ella? Ah, porque le voy a causar mucho sufrimiento a mi hija. Digo, pues tu madre cuando se fue también te causó sufrimiento a ti, ¿no? Pues sí, digo, es que el dolor en la vida es inevitable. No puedes evitar el dolor. El sufrimiento sí, pero ellos van a estar bien. Esto es una frase que al que está trascendiendo le gusta mucho oír, le da mucha paz. Vamos a estar bien. Ellos van a estar bien. Yo voy a estar bien. Vete tranquilo que vamos a estar bien. Entonces, esto tranquiliza bastante. ¿Y quiénes lo llaman? Por los pobladores del tránsito. Puede ser un desconocido, puede ser el padre, puede ser la madre. Siguiente. Sí, bueno, tengo un caso de una llamada pasiva en donde había gente, te pueblan la habitación donde está el paciente. Y me contaba esta señora que vive en un disperso que se llama allí en el Puerto de la Torre, porque está en mitad del campo, vaya, y que tenía a su padre, y el padre veía, antes de trascender, gente que no conocía. Aquí hay mucha gente que no conozco en la habitación, hay gente que no conozco. Bueno, si el padre encendía la luz, esa gente desaparecía. Entonces le dieron una linterna porque el padre tenía oxígeno de estos con gafas nasales, oxígeno 24 horas. Y el padre, bueno, pues le daba la linternita y algunas veces decía que esa gente desaparecía y otras veces no. ¿Pero qué quieren? Vienen a por mí, decía el hombre, vienen a por mí. Bueno, claro, ves desconocido, no es lo mismo que vea a un padre, una madre, que vea a gente que no conoce y dice, ¿esta gente quiénes son? Lo interesante de ese caso es que uno de los motivos por los que dice que tienen estas visiones es por falta de oxígeno al cerebro. Este hombre tenía sus gafas nasales. No podía ser por falta de oxígeno al cerebro. Este hombre estaba teniendo ese tipo de visiones. 2 días antes, lo cual es también otro patrón, las 48 horas previas, se le pasó el miedo, se le pasó, ya no hacía con la linternita, y según la hija, el padre se murió en paz. La siguiente fase es la fase de las visitas, es la fase más florida, la que casi todo el mundo conoce, ¿Para qué vienen? Pues mira, muchos vienen y te dicen las frases típicas de la fase de las visitas. Cuando están esperando, te dicen, me están esperando. ¿Sabes por qué me están esperando? He puesto ahí ese dibujo de un hombre con pipa, porque esta fase, que luego la he visto en muchas otras ocasiones, pues me la contó una amiga muy querida, que me contó los últimos momentos, los últimos días de su padre, y me decía que su padre estaba acostado en la cama, ya no se levantaba, desde la cama veía el pasillo, en el pasillo había 2 sillas y el padre le decía, mira, ahí está Antonio el Pipa. Y Antonio el Pipa era un conocido, ni siquiera era un amigo, era un conocido de la familia, y le llamaban el Pipa porque fumaba el pipa. Total, que todos los días, como suele ser también común en este tipo de visitas, aparecen en el mismo lugar
más o menos a la misma hora, todas las tardes Antonio el Pipa se sentaba allí en las sillas del pasillo. Hasta que un día ya la hija le dijo, bueno, papá, ¿y qué hace ahí Antonio el Pipa, hijo? Y le dijo, pues ahí está, esperándome. Me está esperando. En la fase, dentro de la visita de la espera, me decía un enfermero que había trabajado, ya trabajaba en atención primaria, pero había trabajado en hospital, y el hombre me contaba esta historia, que yo creo que si se sabe todas estas cosas no tienen por qué dar miedo ninguno. Sabes que está pasando un tránsito y que está en la fase de la espera. Y entonces este fue a cambiarle el suero a un señor, y entonces este le dijo al enfermero, que ni siquiera se conocían, el enfermero había ido a cambiarle el suero, le dijo al enfermero, oye, ¿tú sabes qué hacen esas dos mujeres de negro ahí sentadas que están esperándome? Y el otro miraba, dice, ¿qué mujeres? Claro, el enfermero no las veía, pero ahí estaban esas dos señoras y el paciente sabía que estaban esperándolo, la fase de la espera. ¿Dónde se sitúan? Si es que lo sabemos todo. ¿Dónde se sitúan las visitas? ¿Dónde se sitúan estos fenómenos? Pues en el dormitorio. ¿Dónde? En el pasillo. El pasillo es una metáfora de tránsito entre una habitación a otra. Decía Jesucristo, el reino de mi Padre tiene muchas moradas, pero para llegar a las moradas hay pasillos que te llevan de un sitio a otro. En el pasillo se sitúan, como hemos visto este caso de Antonio el Pipa, los pies de la cama, es un clásico. ¿Dónde está? He visto a tu padre, ¿dónde está? En los pies de la cama. Sabemos dónde se sitúan. ¿Es un espacio real? ¿Es mental? Ahí lo dejo, pero que están a los pies de la cama, están a los pies de la cama. En las esquinas, que parece que hay vórtices energéticos, también se sitúan en la esquina, o incluso en la puerta. No están detrás de una ventana, eso yo no lo he visto, esto no, ni tampoco ahí en una pared, no, alrededor de la cama, sobre todo en los pies, en la esquina y en la puerta. Y gente que está ciega ve. Entonces me escribía una paciente, mi abuela se había quedado ciega por la diabetes, pero cuando estaba agonizando miró hacia la puerta del dormitorio y dijo, Matilde, ¿qué haces aquí? Luego se dirigió a mí y me dijo, mi hermana Matilde está aquí. Ella decía, pero hombre, ¿cómo va a estar aquí? Que sí, que la estoy viendo. Abuela, pero si no ves, ya, no te veo a ti, pero a ella sí la veo. Cuando están viendo también a lo del otro lado, aparte de estar distinguiendo dos realidades, gesticulan de manera coherente. Lo que dicen con lo que hacen es coherente. Están manteniendo una conversación, se callan, como escuchando una respuesta, mantienen la conversación, se callan. O sea, son coherentes con lo que hacen, con lo que dicen. Y hay un efecto que yo le llamo el efecto aduana, y es que hay gente, los testimonios están basados en lo que el paciente dice. El paciente cambia el lenguaje, su lenguaje cambia, te habla de otras cosas. Cuando lo escuchas, ellos no te hablan de muerte, te hablan de vida, te hablan cuando me vaya, cuando voy a hacer un viaje, etc. Pero hay veces en donde yo le llamo el efecto aduana porque empiezan a decir que no puedo pasar fulanito, ayúdame, piden ayuda a los del otro lado, había una señora que decía que había una puerta por donde ella tenía que pasar y había muchos cuadros en esa puerta. Entonces decía, Fernando, quítame de ahí los cuadros. Y yo decía, bueno, pero Fernando, ¿quién es? Y decía, no, mi hermano. Bueno, y la nieta, sí, ¿no? Si el hermano se murió. Sí, pero Fernando me va a quitar los cuadros. Cuando ya no haya cuadros, ya podré pasar por la puerta. Estos arquetipos de la puerta, la última puerta, aparecen también y se dan en el tránsito. Estas analogías de la puerta, el pasillo, el río, sigue existiendo. Cuenta María Isabel Eraso en su libro Viajero en Tránsito cómo había una señora que decía, madrina, no paso, madrina, ayúdame a pasar. ¿Qué obstáculos son? Incluso no puedo saltar. ¿Saltar a dónde? Ya me gustaría a mí saber esto,
Pero bueno, con dejarlo ahí, que ese efecto aduana existe, hay como cierta dificultad. Pasamos a la tercera, que son las despedidas. Dentro de las despedidas, ayer alguien preguntaba por esto. La bilocación. La bilocación. El paciente está en la cama del hospital, de la casa, pero además está apareciendo a distancia. Es lo que Peter Fenwick llama hola y adiós, fenómenos de hola y adiós. Y esto es muy frecuente. Estoy en la cama, de repente veo una sombra, veo un bulto, abro los ojos y allí a los pies de la cama, claro, ¿dónde no? Pues estaba mi abuela. Y mi abuela me estaba diciendo, me estaba sonriendo, me ha dicho pórtate bien. Y yo he dicho, abuela, ¿cómo estás aquí? Y se ha ido. A la mañana siguiente viene la madre, venga, levántate que la abuela se ha muerto. Están en dos sitios a la vez. Hay sueños informativos del suceso. También se están despidiendo de quien no han podido despedirse, bien con apariciones o bien mediante el astral en el sueño. Voy a contar el caso de mi hija cuando falleció mi padre, que yo la llamé por la mañana y digo, mira, Fátima, y me dice, mamá, el abuelo se ha muerto. Digo, sí, ¿cómo lo sabes? Dice, es que he soñado con él esta noche y me ha dicho, Fátima, no voy a poder ver cómo te casas. Se estaba despidiendo de mi hija. También proyectan su voz. O sea, en esta bilocación de estar en dos sitios a la vez, proyectan la voz. Tengo el caso de una paciente que se llevaba muy mal con la madre y la madre vivía en Suecia y además se llevaba muy mal y no se tenían ni contacto siquiera, que un día se despertó porque escuchó la voz de la madre en su oído llamándola, ¿no? La llamó hasta que se despertó. Tardó 2 semanas en saber que ese día se había muerto la madre, porque como no tenían contacto, hasta que el tío no... En fin, hubo una serie de cosas, pero fue la noche. ¿Dónde estaba? Estaba en 2 sitios, a través de la voz. Despertares bruscos, de repente dice, no, es que yo sentí un zarandeo, me desperté, fui a la habitación de mi hermana y mi hermana estaba con el teléfono y me estaba diciendo, ¿cómo te has despertado? Me están diciendo que tu marido acaba de fallecer en un accidente. Se lo estaban dicen, yo no había pensado decírtelo hasta mañana. Y la otra dice, no, es que he notado que alguien me ha zarandeado y me ha despertado. Pues ¿quién tiene interés en despertarse? Pues el que tiene interés en despedirse. Y luego lo de sentir su olor por el otro. Me decía una paciente que estaba su hermano muy enfermo, había ido a la casa, estaba arreglando, de repente entra a la cocina y ella lo describe, sentí el olor, olí la esencia de mi hermano y cuando olí la esencia de mi hermano sabía que mi hermano estaba ahí despidiéndose de mí. La persona sabe cuando siente el olor, cuando siente el zarandeo. Tienes la intuición, es una forma de comunicación para despedirse. Y luego, por último, están las experiencias compartidas por familiares, por personal sanitario, por otros. Anda que no hay personal sanitario que no está viendo las cosas que el otro está viendo. Personal sanitario que ve salir una bola de luz de repente desde una habitación. Los familiares, una enfermera me decía que entraba a la habitación de esa señora y veía a un niño pequeño. ¿A dónde lo ve? A los pies de la cama. Estaba allí el niño pequeño. Y estaba la mujer pues semicomatosa y ella estaba viendo al niño allí a los pies de la cama. Y otras veces también me han contado una suegra que estaba falleciendo y estaba hablando, entró la nuera y vio que estaba en la habitación, estaba una vecina que ya había muerto y la vio allí y le dijo, ¿tú con quién estás hablando? Le dice a la suegra, dice, yo con la vecina. Y dice la otra, hombre, si la estoy viendo yo también. O sea, experiencias compartidas que eso lo estudió Raymond Moody en un libro que se llama
destellos de luz, y ahí nos dan... ¿Esto dónde está? ¿Está en la mente del individuo? Porque cuando en una mente enferma, porque cuando ya lo está viendo un personal sanitario, un allegado, un testigo que está sano, ven a gente, pero también tienen experiencias porque pueden echar vistazos hacia el otro lado. Voy a leer una experiencia compartida de una señora que estaba en el hospital y la paciente de al lado le dice: mira, cuídame un momentito a mi hermana, que ahora vengo, ¿no? Entonces esta mujer me escribe lo siguiente: fue a ver a la hermana, a darle una vueltecita, y dice: entré en la habitación y hacía frío. Esto es lo que me escribe. Entré en la habitación y hacía frío. De repente pude ver en la cabecera de la cama cómo se abría un camino. Una luz invadió esa zona de la habitación y se iba abriendo poco a poco un camino sobre la cabeza de la señora que partía. A ambos lados de ese camino había mucha gente y el cuerpo espiritual de la enferma se elevaba saliendo de su cuerpo material. Era como un humo plateado con la forma de su cuerpo, se elevaba con suavidad y se acercaba a ese camino que se acababa de abrir. El camino era la luz. La luz que había inundado la cabecera de la cama se convirtió en camino. Pude contemplar el mundo nuevo que se desplegaba. Y era bellísimo, y la luz era acogedora. Ya no hacía frío en la habitación. Yo solo repetía una y otra vez: ¡qué belleza! ¿Hay algo más hermoso? Me hubiera quedado allí para siempre. De pronto entraron las enfermeras y me dijeron que saliera de la habitación. Pero yo no podía hacerlo. Al final me tuvieron que sacar de allí a empujones, mientras que yo repetía: ¡qué belleza! ¡Dejadme aquí! Os podéis imaginar la situación, ¿no? La mujer trascendiendo allí y la otra allí de pie, que era la que estaba viendo aquello. La enfermera estarían extrañadas, la otra diciendo: ¡qué belleza! ¡Dejadme aquí! ¡Qué belleza! No se quería mover de allí. Bueno, conclusiones. Los fenómenos del lecho de muerte son muy frecuentes, los pacientes tienen miedo a hablar, los cuidadores rara vez comparten, la salida de la conciencia está muy mal entendida. Yo creo que ni siquiera tenemos una opinión sobre el tema, ni los allegados ni el personal sanitario tenemos una idea de qué es lo que pasa allí. Entonces lo mejor, como no sabemos qué pasa, mantenerlos sedaditos, que se vaya. Antes alguien hablaba sobre la incomodidad de la gente que se estaba muriendo. Morirse es muy incómodo para todos, muy inconveniente, todos tenemos cosas que hacer y es uno de los momentos más mágicos de nuestra existencia. El que se está muriendo se está convirtiendo en medium. Adquiere la habilidad psíquica de la mediumnidad porque está viendo a seres del otro lado. Adquiere la habilidad psíquica de la bilocación, se mueve entre dos planos. Y tienes ahí a un medium que puede ser un ser querido. Aprovechate de eso, ¿no? Pregúntale. Cuando te dice: estoy viendo a fulano, no le bloquees el tránsito, está en su tránsito de conciencia, se está descorriendo el velo, está viendo a dos mundos. Aprovecha de eso, pregúntale, o por lo menos no lo bloquees. No lo bloquees. Si no sabes de qué va, déjalo, porque si no, no te va a decir. Ya no te... papá, ¿cómo puede decir esas tonterías? Está mi padre diciendo tonterías. Cuando alguien me llama, me dice: mire usted, véngame a mi padre que está diciendo muchas tonterías. Algunas veces dice tonterías porque a lo mejor está teniendo una confusión, pero otras veces no. Otras veces está diciendo cosas que pertenecen al trasvase de la conciencia, al proceso del tránsito. Y eso hay que tenerlo claro, porque la forma de tratar a un paciente o a otro y a la familia y hacerle entender que lo que está haciendo es un tránsito es totalmente distinto. Y cuando la familia entiende de que está en un proceso de tránsito, ayudan a que ese tránsito, y dejan fluir la situación. Son dos eventualidades distintas de cómo se puede vivir la muerte de una forma trágica o con conocimiento o con conciencia. Se vive de manera distinta. Bueno, y después de todo esto, pues hubo un seminario con científicos con el Dalai Lama en el 1999. Y entonces
un científico pues levantó la mano y dijo: Su Santidad, soy un escéptico y le tengo miedo a la muerte. Como todo. ¿Debo creer en las experiencias que aquí se han relatado y en la continuidad de la vida después de la muerte? Es muy importante para mí. Y bueno, lo que le contestó el Dalai Lama, yo no le voy a enmendar la plana al Dalai Lama. Eso es algo que tenéis que resolver por vuestra cuenta. Eso lo dijo el Dalai Lama y yo no le voy a enmendar la plana, porque el abrirse el camino espiritual, el averiguar la esencia de lo que somos, el que nos llegue informaciones, el que empecemos a ver que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, eso es algo que tenemos. Ese es el camino espiritual que tenemos que emprender cada uno por nuestra cuenta, de uno en uno. De uno en uno, aunque luego por afinidad de almas nos unamos, pero ese camino lo tenemos que hacer de uno en uno. Bueno, y dicho esto, pues os dejo un paso de turno de... Voy bien de tiempo, En primer ¿no? lugar, darte las gracias porque has sido preciosa. Sí. Y además, de verdad que cuando te sientes tan identificada con un montón de cosas que tú has estado hablando, porque además son así, mi padre le pasaba que con el primer ictus que tuvo fuerte no hablaba, pero en los tránsitos hablaba, tránsitos de 4 horas y pico. Y sí que es cierto que hay muchísimas cosas, de verdad. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver, por cuestión un poquillo de tiempo, una preguntita para la doctora Lola, que ha hecho una extraordinaria ponencia. ¿Una mano por ahí? ¿Podéis pasar el micro para el final? Gracias, Almudena. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, gracias. ¿Puedes ponerte en pie, por favor, que las personas en la sala te veamos? Y nos dices tu nombre, por favor. Sí. Vale, pues yo no tengo ninguna pregunta, pero sí que quiero comentar algo con respecto a mi abuelo. Yo vivo en España y con respecto al COVID y todo esto no he podido viajar a Argentina, pero mi abuelo estaba muy mal, llevaba mucho tiempo mal, y yo hice la terapia de sanación cuántica y a él le hice una antes de marcharse. Él falleció al otro día, 2 días, más o menos, de recibir esta terapia. Antes de despertarme a dormir, bueno, en realidad la noche anterior, caminando hacia la habitación, me asomé a la ventana y tuve una sensación de que ya se iba mi abuelo, sin haberme dicho nada. Sabía que estaba en el hospital, pero nada más. Yeah. Pero él había tenido muchas recaídas y siempre salía del hospital. Entonces esa noche tuve esa sensación. Yo me fui a dormir a la cama y cuando me desperté supe que mi abuelo había muerto porque él vino a despedirse de mí. Me dijo, yo estaba así como en una parte un poquito más oscura y había como una puerta con una luz. Y mi abuelo me dijo, vive y sé feliz, déjate llevar por tu interior. Y ahora me tengo que marchar. Entonces él se puso a bailar. Estaba tan feliz, nunca lo había visto tan feliz como aquel día, pero demasiado feliz, una sonrisa tan grande, y empezó a bailar la canción de Mar Anthony que ayer pusieron aquí. Vivir, la, y salió bailando y se fue por esa puerta. Pero fue muy bonito y me dejó muy tranquila, casi que no lloré. Así que la verdad que muy feliz de verlo marchar así, aunque no haya estado a su lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por compartir Muchísimas tu experiencia. gracias por compartirlo. Muchísimas gracias, Lola, de verdad. Bueno. Vamos a ir dando paso también por aquí. Ah, ¿que me voy ya o hay más preguntas? Es que... ¿no? ¿Usted, señora? Ay, que se
Mira, me voy a hacer una duda, me pasó a mí. Ujú. Y si el ser que está a los pies de la cama está de espaldas, Tú lo veías de espaldas. yo lo veía de espaldas, con el pelo largo, para mí era como un indio, Ujú. con un chaleco de esos que lleva a puntas. Fue en febrero, que me dio un infarto y un trombo. Y yo estaba en la UCI. Y tú estableciste un contacto con ese... Bueno, en la UCI es que son portales interdimensionales. Ayer te lo decía Vicente. Vicente, para mí la UCI es un portal interdimensional. Las cosas que suceden en la UCI, ¿eh? Muchísimas cosas, sobre todo cuando empiezas a hablar con pacientes, pues me pasó esto, me ha pasado lo otro. ¿Tuviste alguna intuición? ¿Tuviste para qué está este hombre aquí? No, sé que llevaba 2 perros, 2 perritos. Ujú. Pero no tuviste por No, qué. además no tenía miedo. Yo cuando me dio el infarto, además solamente tenía ganas de desnudarme en mi casa, cuando estaba en casa. Claro, De claro. desnudarme y me llevaron al viejo, al hospital viejo, y allí me volví a repetir. Y entonces me llevaron a Alicante. Y yo notaba cuando íbamos de camino, la doctora que iba conmigo en el SAMU me decía, ¿cómo estás? Claro, yo no sabía por qué me lo preguntaba, y es que mi hija tuvo que firmar porque decían que no llegaba a Alicante. Ujú. Y yo le decía, estoy bien. Pero dice, ¿pero cómo estás? Y yo solamente le decía, estoy flotando. Ujú. Estoy, pero porque no me notaba el cuerpo. Y Claro. me decía arriba, digo, no, estoy aquí abajo, pero estoy flotando. Sí, la sensación de La densidad que sensación de tenía era que no ya un tenía poquito cuerpo, distinta. Que no tenía cuerpo. Entonces, ese indio, no, tú no tuviste una comunicación con él, no le preguntaste para qué está aquí. ¿Qué intuición tienes tú de para qué estaba ahí? No sé, Tú di lo que... yo tengo la intuición Eso es, dilo. de que es como, porque yo no podía dormir esa noche y me quedé así un poco traspuesta y noté aquí una cosa. Y le dije, tengo una perrita, y le dije, Pulga, vete. Ujú. Yo pensé que ese ser era que no dejaba pasar lo que me tenía que pasar, que no me pasó. Es que esto es muy interesante. Las personas tienen experiencias extranormales, paranormales, del mundo sutil, pero si le preguntas qué es lo que ha sentido, tienen su explicación para ellos, porque estas cosas tienen sentido para el que las vive. Y ella, por ejemplo, dice, bueno, pues este hombre estaba haciendo como una barrera energética o de lo que sea para que no me sucediera nada malo. Yo pienso eso. Por eso estaba de espaldas. Además, es que empecé a mejorar. Y empezó a mejorar. Empecé a mejorar. Entonces hay que tener muy en cuenta siempre qué es lo que la persona siente, intuye, porque ahí te va a dar la clave de esa experiencia. ¿Me comprendes? O sea, eso tiene sentido para quien lo ha vivido. ¿Tú lo has vivido así? Pues probablemente tenga sentido. Luego tiene coherencia con lo que te ha pasado. Ahí había un ser protector. Me han contado casos de la UBI. Una paciente veía aquí una figura y entonces yo decía, ¿pero para qué estaba ahí esa figura? Porque siempre hay un para qué. Entonces ella me dijo, me estaba ayudando a curarme para salir de la UBI por esta vez. Yo pienso que sí. Por esta vez. No es tu caso, no es tu caso porque hizo como especie de barrera energética que estaba allí protegiéndote de alguna manera. Tú lo viviste como un ser protector. Yo sí, yo lo vi como eso. Pues quédate con eso. Gracias. Muchísimas gracias.